Bueno, ya estamos aquí en esta aquí. pequeña pausa para que se instalaran nuestros invitados. Y ya, como viene siendo habitual de esta semana antes de Semana Santa, nuestro compañero José Manuel González pues nos plantea algunos aspectos de la Semana Santa, en todo aquello que sea interesante también para conocerlo a través de Radio Esquina. Y hoy viene, saludar a José Manuel González. Buenos días. Buenos días. Viene acompañado de un orfebre que ya vino el año pasado, le estaba diciendo que viene cada año. O sea que así. Alejandro Escobar Oliva, de Alesco, taller de orfebrería y diseño. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Bueno, falta otra invitada, pero por razones laborales. Sí, a última hora, por tener un problema laboral serio, serio en cuanto a contratiempos, no porque haya pasado nada, y no ha podido venir. Probablemente la podamos tener la semana que viene porque ella estaba deseando venir, pero ha sido completamente imposible. Pero bueno, tenemos aquí al señor Alejandro Escobar, gran amigo y sobre todo que mi amistad él viene a través de mi hermandad y a través de su padre, que es íntimo amigo mío. Yo me alegra mucho que personas como Alesco hayan llegado donde hayan llegado, porque yo recuerdo los viejos tiempos de las hermandades de Sanlúcar, que para cualquier cosita pues teníamos que irnos a Sevilla, teníamos que irnos aquí y allá, y hoy gracias a Dios tenemos grandes profesionales en todo lo que es la artesanía en las cofradías, ¿no? Como es en este caso la orfebrería. Ale, yo lo primero que quisiera preguntarte o que tú expusieras, ¿en qué nivel tú consideras que está hoy la orfebrería y concretamente tu taller aquí en Sanlúcar? A ver, yo siempre digo que la orfebrería en Sanlúcar no es nuevo, es algo que ha existido. Sanlúcar ha tenido un centro de producción casi en toda su historia. Acércate un poquito más al micro. Sí, es verdad que... Sí, ahora creo que... Sí. Ahora, perfecto. Sí, es verdad de que bueno, como todos los devenires históricos pues hicieron que a lo mejor pues, se fuera un poco denostando lo que es el oficio. Pero siempre ha existido como centro de producción. A día de hoy, sí es verdad que el estado es bastante óptimo, contamos con 2 talleres. Se produce prácticamente para muchísimos sitios de Andalucía, que es quizá la zona donde hay más demanda de este tipo de trabajo. Yo en mi caso, por ejemplo, sí, también en algunos casos para el extranjero y piezas que no solamente van enfocadas a la Semana Santa. Y la verdad que es que yo creo que tiene un futuro bastante saludable. El caso es que son oficios, ya no solamente el de la orfebrería, pero sí en especial, que requieren cada vez de más formación, requieren cada vez de tiempo personal, y hoy en día esa constancia en el trabajo y ese sacrificio parece que todavía nos cuesta, pero bueno, yo creo que el estado es bastante óptimo, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir despuntando. ¿Qué porcentaje dirías tú del trabajo, concretamente el tuyo, que evidentemente es el que tú tienes datos? ¿Qué porcentaje sería de tu trabajo para las hermandades, no ya para la Semana Santa, sino para las hermandades y para las no hermandades? ¿Pero te refieres a nivel local? A nivel local y a nivel general. Por regla general, y además desde el COVID, desde la pandemia, cambió esto bastante. A día de hoy el porcentaje de trabajos que abarca el taller Alesco, podríamos decir que un 70% viene del mundo de las hermandades o del arte sacro, que no tiene que ser de hermandades, pero sí a nivel eclesiástico o de instituciones religiosas. Y después el resto es a nivel museo o a nivel particular. Hay gente que se dedica a tener colecciones de piezas de este tipo, colecciones particulares, igual que el que, por ejemplo, puede coleccionar cuadros. Hay gente que también se dedica a este tipo de piezas o a comprar piezas antiguas y a restaurarlas. Y gran parte o parte de la producción del taller durante ciertas épocas en las que no estamos enfocados en Semana Santa, pues se dedica a este tipo de piezas. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que si la Semana Santa es lo que es aquí en Andalucía, en otras partes de España, no, a lo mejor no, seguramente no, pero en Andalucía la Semana Santa tiene los niveles que tiene. Yo creo que gracias a los artesanos que
que conformáis todo el patrimonio que luego tienen y conservan las cofradías, algunas hasta a lo mejor 3-4 siglos, ¿no? Del arte ese que ponéis, me refiero orfebrería, bordadores, tallistas, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Hay que entender, José Manuel, que la Semana Santa es un periodo ya no solamente litúrgico. Nosotros en Andalucía lo vivimos con la liturgia, pero hace 5 siglos estamos en el centro neurálgico de Europa de producción y a nivel de materiales. En esta zona, sobre todo Andalucía occidental, acaparaba todas las transacciones de metales nobles y de mercancías. Entonces aquí se ha dado como un núcleo de producción vinculado a esas efemérides y a ese punto neurálgico que fue Andalucía en aquella época. Y se ha conservado hasta estos días. Bueno, esa pregunta deberíamos de hacérnosla y a lo mejor es quizá tema de debate. Pero sí que hemos conservado lo que nosotros llamamos la fiesta barroca. Hay oficios que viven solamente para la orfebrería, que nos surten a nosotros, y sí podemos llamarnos orgullosos que hemos sabido conservar ciertas tradiciones y cierta cultura a nivel patrimonio, que hoy en día es lo que sale a la calle y lo que está conformando y lo que está rellenando en los museos a nivel arte sacro, que si no llegase por el mundo artesanal que se hemos hablado de la Semana Santa, pues se hubiera perdido como se han perdido otras cosas. Sí es verdad que se notan deficiencias y se nota a raíz de muchísimas vicisitudes que hemos pasado, pero todos los negocios. Me retrotraigo otra vez a la pandemia. Se han perdido mucha mano de obra. El tema de la educación, el tema de una normalización de una educación en este tipo de sectores, pues eso quizás sea una asignatura también pendiente y que se debería de fomentar en un futuro para que esto no se pierda y para ya no solamente eso, sino para tener para no encontrarnos con el problema que nos estamos encontrando ahora, que es que tenemos mucha cantidad de piezas, algunas de ellas que están en mal estado, que provienen a lo mejor de 3-4 siglos anteriores, incluso anteriores, pero la mano de obra especializada para poder tratar ese tipo de piezas no existe. Lo que hay es lo que hay, y no hay información. ¿Tú qué te estás refiriendo? ¿A llevar quizá esta asignatura a los institutos? A ver, aunque evidentemente el profesorado tendría que estar dotado a base de los profesionales como vosotros, no licenciados en historia del arte, ¿no? A ver, yo siempre digo que hay un punto de inflexión dentro de estos oficios que es bastante importante y que le ha hecho bastante daño al sector, ¿no? Y es que en el siglo XIX, cuando se normalizan o se instituye cuáles son las bellas artes, se instituye que es la escultura, la pintura, la restauración, y se acabó. Pero en el siglo XVI, siglo XVII, un orfebre podía presentarse en la corte del rey a sombrero descubierto, se decía a testa descubierta. Eso quiere decir que tenía que ser una persona con una formación bastante elevada como para poder presentarse a nivel de un grande de España ante la corte del rey. No era cualquier cosa un orfebre. Y estamos hablando de un orfebre, como puedo decir un bordador. Entonces, a la hora de normalizar un sistema educativo en el que abarquen todas las bellas artes, debería de hacerse lo mismo con ciertos sectores dedicados al metal en este caso, o dedicados al textil. No tenemos tampoco una formación que se dedique a la restauración de textiles. Tenemos mantos bordados, tenemos una real escuela de tapices, pero un tapiz no es un manto bordado. Claro. Y nos estamos viendo también con el problema de que si no llega a ser por la tradición fallera en España, en Valencia, en la cual había fábricas de hilo destinadas a esta fiesta. En España han cerrado todas las fábricas de hilo prácticamente y tenemos que estar importándolas, pero es que el hilo que se importa no es el que se produce aquí. Entonces, si yo tengo que restaurar, un forrador, en un caso un restaurador, tiene que restaurar una pieza textil que está hecha en el siglo XIX por unos hilos que ya no existen, esa restauración no se va a hacer acorde a la normativa. Entonces, nos encontramos con muchos problemas. Y si Espíritu hubiera feliz, te estaría diciendo lo mismo. Hay un punto de inflexión desde el siglo XIX en adelante en el que todo se industrializa. Este tipo de oficios pasan a convertirse en fábricas. Yo siempre digo lo mismo.
y se pierde lo que es la tradición y el artesano y el arte alrededor de eso. Y no voy a generalizar porque sí se han dado muy buenos artesanos, pero son todos de escuela antigua, pero porque pasaban de padres a hijos. Todas las sagas, por ejemplo en Sevilla, siempre hablamos de Sevilla, los Seco Velasco, Seco Inverto, todos vienen de padres a hijos. Entonces esa tradición y esa cultura y esa enseñanza ha pasado de padre a hijo. Villarreal, de lo mismo, todo lo mismo. Pero una vez que se corta esa línea, claro. Pero sin embargo, y como tú has apuntado antes, hablando de siglos, ¿no? Seguir con el cincelito y el martillito desde el siglo XV, ¿no? Sí. Y además con técnicas que no han cambiado muchísimo. Eso digo, pues yo veo que cuando piso un taller de orfebrería y en tu casa, que es la que tenemos más cerca, allí yo veo todavía pim, golpeando, ¿no? Sobre el trazado que habéis hecho previamente al dibujo, porque esa es otra faceta, ¿no? Del orfebre, ¿no? Y en tu caso más, que es el de diseñador, o sea, que vosotros no solamente os limitáis a decir, yo quiero una corona, quiero una potencia, quiero esto, o un respiradero como este, sino que os piden, a ver, diseñanos, ¿no? Claro. Eso también ha sido a partir de, sobre todo, las redes sociales han creado una ventana de visualización de este tipo de cosas que la verdad que hasta cierto punto ha venido muy bien y bueno, tiene también su parte negativa, ¿no? Antiguamente, como decía, o hace unas décadas, la industrialización del gremio hizo de que las hermandades empezaran a tratar lo que son los enseres de sus cofradías como ciertos útiles, son trastos, y yo no paro de defenderlos, no son trastos, son obras, un filial mismo que utilizamos en liturgia, que utilizamos en la calle, es una obra de arte, y antiguamente se conocía como tal, un mismo cáliz, por muy sencillo que fuera, era una obra de arte. Cuando perdemos ese norte, entonces es cuando ya empezamos a industrializar, quiero esto como, ese como, nadie, tú por ejemplo no te compras un cuadro, tú coleccionas cuadros, yo no quiero un cuadro como el de Picasso, no, yo quiero el Picasso en mi casa, pues esto es lo mismo. Entonces, ese concepto a raíz de las redes sociales ha cambiado un poco. Entonces la gente viene al taller a pedirte, quiero que me diseñes esto, pero porque quiero algo mío, personal. Y a nosotros nos llena de orgullo porque nos permite poner nuestro potencial en el momento de que yo siempre lo digo, y gracias a Dios yo en mi caso me puedo permitir el lujo de decir, esto puedo hacerlo, me permito hacerlo o me apetece hacerlo. Y porque desde el taller se trabaja desde cero, se trabaja desde el diseño, desde una línea de actuación estilística y después la pieza sale desde el papel hasta la terminación, hasta ponerlo en el paso o hasta ponerlo en su sitio. Lo que pasa es que eso requiere de lo mismo que estamos hablando antes, requiere de formación, trabajo y trabajo. ¿Y cómo se transmite, perdón, José Manuel, y cómo se transmite ese conocimiento, qué mecanismo para que el legado de vuestros conocimientos y formación pase a distintas generaciones? Mira, yo en mi caso, por ejemplo, cuando yo fundé el taller, a la cuestión de unos 4 años, porque el taller en solitario tampoco tiene tanto tiempo, sí mi labor a lo mejor como orfebre, mi labor como diseñador, yo tenía muy claro de que el taller no podía funcionar a la antigua, porque a la antigua estaba claro de que era ya un concepto que estaba como muy anquilosado y había cosas que no funcionaban. Lo primero que hice fue contratar a un fotógrafo, porque la imagen no podía hacer la de que tú haces aquí con el móvil, echas una foto, una pieza con el móvil, más calidad, menos calidad, a última hora, tu escaparate es tu trabajo. Si tu trabajo es de calidad, tienes que exponerlo bien. Entonces, el tema redes sociales, en mi caso hay una empresa que me lleva a redes sociales, y el tema de un departamento de imagen dentro de un taller, por muy humilde que sea, para que las piezas y las actuaciones y los trabajos que se lleven en el taller salgan a la luz de una manera, vamos a ponerlo entre comillas, potable, de una manera de que el que lo vea en redes sociales o el que lo vea en una página web entienda lo que está viendo y sea atractivo y le llame la atención y pues mira qué es lo que hay aquí, mira cómo se hace esto. También para poner en conocimiento y en conocimiento de causa lo que sale en Semana Santa, por ejemplo, en la calle. No es un tiesto, no es algo que ha hecho una máquina, no es algo que ha salido en un sistema de industrialización el cual le das un botón y sale, como digo yo, una impresora en 3D. No, nosotros nos surtimos de ese tipo de cosas, pero tenemos que hacer hincapié en el conocimiento y poner en conocimiento este tipo de cosas. Y para este año en la Semana Santa de San Lucas, ¿hay muchos proyectos? Hay. En este año, por ejemplo, y espero que no se me olvide alguno porque después se me enfada.
Estamos inmersos, que se entregará a lo largo de esta semana, en la restauración de los candelabros de cola que adquirió la Hermandad de la Cañita, a queridísima Hermandad del Cautivo, unos candelabros de hace, tienen más de 100 años. Sí, esos empezaron a hacer de la amargura de Sevilla. Efectivamente, fueron los primigerios de la Hermandad de la Amargura de Sevilla, después pasó por varias hermandades, y estamos haciendo una reestructuración, una restauración académica de lo que son esos candelabros de cola para que pasen a formar parte del paso de María Santísima de la Lágrimas. Después estamos inmersos en el proyecto se entregará también en estos días, en el libro de reglas y prácticas de acompañamiento de la Hermandad del Consuelo, una hermandad que lleva trabajando conmigo desde ya bastante tiempo. Ciriales nuevos y remodelación del lábaro para la Asociación de la Tercera Caída de la Jara. ¿Qué más? Y ya después restauraciones muchísimas, en el caso de la Hermandad del Cautivo. ¿El mío cuándo? No se lo para la Semana Santa, yo sé que todo lo que me está preguntando. La corona de Victoria. Y la corona de María Santísima de la Estrella, que verá la luz también este año, si Dios quiere, y la de María Santísima de la Soledad también para este año. Pero para este año no para esta semana. No para la Semana Santa. No para la Semana Santa. Y Alejandro, otro tema importante que muchas veces el pueblo, algunas personas, no con mala intención, pero sí con desconocimiento, hay que ver con los problemas que hay en el mundo y con el hambre que no sé cuánto, hay que ver el lujo que lleva, no sé cuánto. O sea, es que creo, yo no conozco a ningún artesano que haya comprado un cortillo. Yo tampoco lo conozco, yo tampoco lo conozco. Y además se ven las manos. Las manos. Si te fíes, ve las manos. Las manos son prácticamente. Acabas destrozándotelas. Pero es que es normal, a ver. Es cultura. A última hora, volvemos a lo mismo. Siempre partimos de la misma base. Es cultura. En la época de pandemia, volvemos otra vez a retrotraernos donde mismo. Se cortó todo. Todo prácticamente nada era necesario. Y hasta incluso desde algunos clérigos decían: hay que cortar las hermandades, tienen que dedicarse a la labor asistencial y hay que ayudar. Y realmente lo que es estupendo, pero que es normal. Y todos los proyectos que estén haciéndose ahora mismo hay que paralizarlos. Los artesanos tuvimos que decir: espérate, porque es que si yo voy ahora, si yo pertenezco a una hermandad y me voy a poner a hacer donativos para hacer obras de caridad o para surtir de alimento a las personas necesitadas, que indudablemente es la labor también que tienen que hacer las hermandades, es que yo voy a entrar en esa cola, porque me voy a ir al palo. Claro, yo en esa cola voy a ir al luego. De vestir un santo para vestir a otro, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro: en la parroquia de la Madalena, una parroquia pequeña, una parroquia bastante grande, y tiene una barbaridad de catedral, ¿no? Y había un equipo de artesanos, un equipo de artistas que estaban trabajando allí en la restauración, y el clérigo de turno dijo que había que pararlo. Si tuve de impacto económico, los delegados de gobierno se echaron la mano en la cabeza, son 800 millones de euros. Y decían: ¿cómo? Esto sí, es que directa o indirectamente paralizar una Semana Santa a nivel solamente local de Sevilla tiene un impacto económico bastante grande. Sí, es que por eso te digo, yo muchas veces lo que pasa es que da coraje porque parece que estás haciendo una publicidad como hacen los políticos o algunos políticos, ¿no? Pero alguna vez te entran ganas de cuando, yo qué sé, tu hermandad estrena, por ejemplo, un respiradero, pone abajo: este respiradero que ha costado tanto dinero, de los cuales el 90% así se ha llevado tantos jornales a tantos diarios con tantos de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que era, la que se yo poner, para que está haciendo uno, pero algunas veces yo creo que es que había que informarlo o a través de las redes sociales, algo de verte, que esto no es que se ha comprado este respiradero en Estados Unidos en un señor muy rico, no, esto lo han hecho aquí las manos de unos artesanos que gracias a esto han podido mantener su taller de 1, 2, 3, 4, 10 trabajadores y con unos sueldos muy decentitos, o sea que... Te pongo un ejemplo muy claro. En el caso, por ejemplo, del trabajo que tú me nombrabas antes, Corona de la Estrella. La ejecución de una corona del calibre de la Estrella requiere parte del diseño, el metal, ejecución de repujado, ejecución de piezas, lapidario, engastes, el que te suministra el metal, transportistas, etcétera, carpintería, que también trabaja la carpintería, a una empresa que te hace el estuche de la corona, la empresa que se encarga de la electrolisis y baños y acabados de la corona y el tratamiento de acabado de la pieza. Que hay al menos 12 empresas que trabajan en un solo trabajo. En una pieza. En un solo trabajo, que es una corona. Si nos vamos a un respiradero o nos vamos a unas piezas de mayor envergadura, pues la cosa se multiplica.
entalladores, es un oficio solamente que trabaja para los orfebres. Además solamente quedan 4 o 5 en Andalucía y la mayoría ya de una edad avanzada. Nos estamos viendo con un problema que es que el día de mañana a ver dónde tallamos. Pues bien. Pues sí. Perfecto. Pues esta difusión y este conocimiento que tú dices que debía venir tú a la radio, insisto, hombre, es muy importante, es decir, por lo menos contarnos qué está haciendo y cómo se hace. Sí, hombre, mira, cuando decir, se vaya acercando el no tiempo, lo conocemos, habrá que hablar también de la No, calidad, ¿no? De la patrona. pero, hay algunos proyectos ahí muy interesantes, de los cuales hay que hablar si también. estamos, pues una vez a cada 2 meses Sí, y trasladar a la opinión pública sí, claro. el desconocimiento que tú Vale, bien has claro. comentado. O sea que, vamos, yo estoy muy encantado de escucharte, incluso José Manuel, porque Gracias. uno aprende y sabe el valor que tiene todo esto, ¿no? La trascendencia, ¿no? Y vosotros, Andalucía como tal, de orfebre, ¿en qué situación estamos? Bueno, ahora mismo, como te decía, es un poco en tierra de nadie. En tierra de nadie, ¿por qué? Porque se está trabajando y hay ciertas asociaciones que se han formado a raíz de todo esto, que son las asociaciones de arte sacro a nivel Sevilla, a nivel local también de Sanlúcar y provincia de Cádiz, que están luchando por la visibilidad de este tipo de oficio. Pero a nivel todavía queda mucho por hacer. Bueno, tenemos que terminar, José Manuel tiene prisa y también Alejandro, pero José Manuel, antes que te vaya labor de la Fundación de la Hermandad de Santa Caridad y Sí. Pobre Desamparados, ¿no? Ahora se está Que ejecutando. acomete la actuación para la restauración de la campana, ¿no? De la campana La veleta, ¿no? y la veleta, y esta semana pasada se ha llevado al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de también, Sevilla, ¿no? se ha llevado un cuadro para restaurar. Oye, ¿cómo se mueve esta fundación tan Pues, fuerte? ¿quieres que te lo diga? Venga, claro, por eso te lo pregunto. No a base de sablazo. hay unas personas, mucho trabajo detrás, ¿no? hay unas personas en la Habrá fun- trabajo detrás sí, también, sí. ¿no? Hay en la fundación unas personas que se están partiendo el alma, que son personas que han tenido mucha relevancia y están muy consideradas a nivel de las grandes empresas y de las grandes instituciones en Andalucía, y que gracias a estas personas o a estas personas llaman a las puertas y las puertas por lo menos todavía se les abren, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos ahora, por ejemplo, la campana se va a restaurar gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja, o Cajasol, no Unicaja, Cajasol también ha hecho otra, Endesa otra, en fin. O sea, que sabe llamar a las puertas y Sí, argumentar los sí, temas, sí, ¿no? porque son obras, a ver, son obras que con donativo no se puede hacer. Claro. Porque tú dices, ahora mismo vamos a restaurar un cuadro que vale eso, 14.000 euros, por ejemplo, ¿no? Que tú a 5 euritos, 10 euritos, ¿dónde encuentras tú los 14.000 euros? Y esta fundación está formada por un número muy limitado de personas, que tampoco es una hermandad que diga, tienen 1.000 hermanos y venga, vamos a hacer rifles, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿no? Esto tiene muy limitado el poder económico, pero lo compensan con el poder que le salen del corazón y las ganas que tienen de trabajar, ¿no? Y en esta restauración, importante herreros y trabajadores, empresas dedicadas Sí, a la sí. restauración de Sanlúcar, digo. Sí, la restauración de la campana la tenéis que hacer en Jaén, porque es un pueblo de Jaén que prácticamente es lo único que existe ya en Andalucía. Pero luego toda la obra empresa que coordina todo. Sí, la que coordinadora. Y un herrero muy famoso de Sanlúcar, eso es, Saborido. Manolo Saborido, lo que es de otra parte, creo que interviene lo en que es el- lo hacer y todo esto, y luego la obra civil de albañilería y tal, construcciones de Juan Salazar. Pues, Samuel, como siempre, muy gracias por participar en Por este Dios, programa. encantadísimo Alejandro. de traer aquí, nos sobre quedamos todo, cortos. artistas como Ale. Además, los programas- Yo es que he vivido la época esa en que para cualquier tontería teníamos que irnos a Sevilla allí a Villarreal. Macho, es que ya Ale se pone ahí en la carretera de Teruel y dice, Ale está- aquí no se va nadie de salud. Su taller está muy cerca de aquí, de La calle esquina, ¿no? Montevideo. Oye, la calle Montevideo ha puesto de moda, ¿eh? Parece que sí. Eventos gastronómicos, Sí. eventos vinícolas, Sí, eventos... o sea, ¿no? Una calle que estaba muy olvidada, pero está teniendo ya vidilla. Bueno, pues gracias a los dos. Muchas gracias por estar Muchas con gracias a nosotros. vosotros. Muchas gracias por venir. Esperanza, nosotros hacemos nuestro descanso habitual Sí. y volvemos muy prontito, 12 o 13 minutos aproximadamente. Venga, hasta ahora. Chicos,